Mis queridos hermanos y amigos, saludos. Aquí estamos de nuevo con nuestra cita de Proyecto Real a través de Vida TV. El tema que hoy queremos comenzar a abordar tiene que ver con el reino de Dios o de los cielos. Es una interrogante. ¿Reino de Dios o de los cielos? Me propongo en los siguientes programas hablarles acerca de la fe, pero creía que sería muy conveniente abordar este tópico tan importante en la Biblia, porque eso nos da pie, nos da cabida para hablar de la fe, que es un tópico sumamente importante en las Escrituras. Entonces, comencemos entonces con lo que es reino de Dios o de los cielos. En la Biblia aparece estas expresiones y muchas veces las tomamos y las leemos y las analizamos muy brevemente, no nos detenemos en ellas, pero sí hay una marcada diferencia si nosotros le prestamos la debida atención. La palabra reino aparece muchas veces en la Biblia, sí, muchas veces, reino. Dios quiere hablarnos de que Él es rey de un reino, es decir, de su reino. Y en tal sentido, la verdad es que la palabra, el reino de Dios, la palabra es introducida gradualmente en las escrituras en cuanto a que se va a presentar de una manera que en partes entendemos que se trata de formas y etapas de ese reino que ha de instaurarse en esta tierra. El reino de Dios se va a instaurar en esta tierra. ¿En qué términos? Muy bien. Primero es un proceso, es un proceso. Y el hombre pues se ha organizado, cuando estamos hablando de esto, ontológicamente el hombre percibe y entiende que Dios tiene su reino. Bueno, el hombre también, en términos de gobernancia, el hombre se ha organizado así también, reinando, teniendo reinos. Y la historia habla mucho de ello. En la venida de Jesús, por primera vez, él habló acerca de que el reino de Dios se había acercado. Luego se habla del reino de los cielos, se habla del reino eterno, del reino de su amado Hijo, del reino milenial y por último de la Nueva Jerusalén, que es una expresión en la que el reino de Dios va a estar aquí entre los hombres, donde Dios estará, digamos que fundido o a Dios. El hombre estará fundido a Dios. Y tiene una expresión así, la Nueva Jerusalén, la nueva ciudad de Jerusalén. Esa es una expresión de el reino, digamos que pleno, glorioso de Dios en medio de los hombres. Ahora, esto tiene su inicio, porque hay conceptos que en la Biblia aparecen rápidamente, por ejemplo, como en eh, Romanos 14:17, donde dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por otra parte, dice también en 1 Corintios 4, versículo 20, que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Así que podemos entender de que el reino de Dios se trata, por lo menos hasta ahora en el plano humano, de principios y de verdades que son eternos y que deben ser activados aquí. ¿Cuándo? Bueno, desde ya, se tiene que activar desde ya, solo que hay un problemita, el pecado en el hombre. El Señor Jesucristo, en un momento determinado, cuando comenzaba su ministerio público, dijo, bueno, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Debemos entender entonces que Él trae el método o que Él trajo el método con el cual se puede establecer el reino de Dios en esta tierra.
El reino de Dios, entonces, es basado en principios que tiene que ver con la paz, que tiene que ver con la justicia, muy importante esto, que tiene que ver con el gozo en el Espíritu Santo de Dios. El reino de los cielos se nos presenta muchas veces en las Escrituras y quiero compartir precisamente un pasaje que nos habla del por qué se tiene que distinguir entre lo que es el reino de Dios y el reino de los cielos. Lo conseguimos en el capítulo 11 de Mateo y en el versículo 12, donde el Señor viene hablando de Juan el Bautista. Cuando él se entera pues de lo que le ha pasado a Juan el Bautista, que lo apresaron y luego hasta le cortaron la cabeza. Pero dice en el versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se está refiriendo prácticamente a un tipo de como si se tratase de un plan de Dios. Sí, señor, de un plan de Dios. Repito, el pasaje bíblico para que hablemos un poco de esto, para el inicio, para el entendimiento de esto que significa el reino de los cielos, a diferencia del concepto que tenemos del reino de Dios y que debemos separarlo, porque sí tiene sentido. Desde el día de Juan el Bautista hasta ahora, dijo el Señor Jesucristo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El propósito de Dios, mi querido hermano, es instaurar su reino en esta tierra. Él mismo quiere estar entre los hombres. Ya lo dijimos, el Señor Jesucristo en su momento dijo, el tiempo se ha cumplido, posiblemente refiriéndose a lo que dijo los profetas, a lo que dijeron los profetas, específicamente en Daniel, en el capítulo 9, refiriéndose a la semana 70, a las 70 semanas. Entonces, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios que él lo representaba. Él era el rey. Y ese rey de ese reino, Dios mismo se acercaba. Él lo iba a representar. Entonces él les dijo, arrepentidos y creed en el evangelio, porque el evangelio entonces pasa a ser el método, la forma en la que el hombre puede participar de ese reino que ahora se establece entre los hombres. El gran problema se presenta esto, que cuando se va a establecer el reino entre los hombres, el hombre tiene el problema del pecado. Y aun cuando el hombre pueda, mediante los requerimientos que el evangelio le presenta, él pueda participar del reino, no dejará de afectar el pecado al sostenimiento que el hombre tiene mientras vive bajo los requerimientos del reino eterno, no se convierta sino en una lucha permanente. Por eso es que se habla de que el cielo, el reino, sufre violencia y quienes lo arrebatan son los violentos. Ahora bien, quienes lo arrebatan es por el fervor. Quienes lo arrebatan son aquellos quienes han creído en el Señor Jesucristo, quienes están dispuestos a caminar con el Espíritu Santo de Dios para que entonces el gozo con el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo que garantiza, entre otras cosas, la paz y que nos guía a actuar correctamente, esto es, adherido a la justicia, entonces ya estamos practicando lo que el reino de Dios tiene en su esencia. Bendito sea Dios. Por ahora el reino de los cielos es como un poderoso movimiento, tengo yo escrito aquí, el reino entre los hombres, pero dada la condición del hombre, minado, afectado por el pecado, hace que haya una lucha.
Por eso los mandamientos, la fe y su fruto, que es la obediencia que acompaña a aquellos quienes arrebatan, lo conquistan, luchan, vienen las controversias para hacer la voluntad de Dios. Se exige que los hombres eh, tengan una reacción fuerte y radical ante el pecado, ante lo que propone el sistema del mundo, cuyo príncipe es Satanás. Porque el reino se instaura en la tierra comenzando en los corazones. El reino de Dios se establece en esta tierra es comenzando en los corazones. Bendito sea Dios. Ahora bien, présteme la debida atención. Por eso el Jesucristo enseñó con parábolas. Cuando él inicia su ministerio público, el Señor Jesucristo por ahora va a utilizar el método de las parábolas. Todavía el evangelio no, porque el evangelio es el método que se emplea para que se haga después de la cruz, después de la resurrección del Señor Jesucristo, después de la ascensión y la venida del Espíritu Santo de Dios. Entonces comienza el tiempo de la utilización del evangelio, porque de acuerdo a lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 15, versículo 1 hasta el 4, el evangelio consiste en eso, en que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y entonces vino el Espíritu Santo. Eso es el evangelio. Pero como todavía el Señor no había llevado a efecto esto, entonces él comenzó a enseñar por vía de parábolas. Esto está escrito inclusive en el Antiguo Testamento. Isaías lo cita en el capítulo 6, al igual que Jeremías en el capítulo 5. También Ezequiel lo cita. Él habla a través de parábolas, enseñaba a través de parábolas. ¿Qué enseñaba a través de las parábolas? Lo que significaba el reino de Dios instaurándose en la tierra, pero con la dificultad de que esto significaban lucha. A ver, en el Salmo 19, en el verso 1, hay un pasaje muy, pero muy famoso. Ese pasaje es muy famoso porque ese pasaje dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. A mí me gusta más bien hacer una separación en ese versículo. Los cielos, claro, los cielos está referido, de acuerdo a las escrituras, en el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo, que el cielo pues humano de las nubes, el cielo sideral y el tercer cielo que es donde está el reino pleno de Dios. Sí, pero hoy podríamos hablar, después de lo que nosotros entendemos de las escrituras, podríamos hablar de dimensiones, de que cuando habla de los cielos pudiera estar hablando también de dimensiones. Y hay un problema entre las dimensiones porque nosotros sabemos que en ese otro cielo, en otra dimensión inmediata, están los otros seres, otras entidades, seres espirituales que afectan este ámbito terráqueo, esta dimensión de alto, largo y ancho, lo afectan. Y eso hace que nosotros tengamos una disposición que el enemigo arremete contra nosotros permanentemente. Es una lucha contra el enemigo de nuestras almas. Entonces, esta lucha siempre va a estar presente, puesto que todavía no se ha acabado con el pecado. Porque el pecado es el último enemigo a vencer de acuerdo al plan de Dios. Pero por ahora se está estableciendo el reino de los cielos. Y este reino de los cielos representa ese reino de Dios queriéndose establecer entre los seres humanos, utilizando para ello el evangelio del reino, para que definitivamente entonces vengamos a la otra etapa, donde venga el Señor Jesucristo a instaurar otro nivel de cielo, que es el reino milenial, o otro nivel de reino, quise decir. Esa otra parte del reino milenial
y luego venga el establecimiento del reino en plenitud, en gloria, hablándonos en términos de la nueva ciudad de Jerusalén. Porque ya Dios instalado aquí en la tierra, ya habrá ocurrido los cambios, ya habrá ocurrido la promesa de la glorificación del ser, en fin, todas esas ventajas que nos lleva a ir a la última parte del reino eterno de Dios. Entraríamos al reino eterno de Dios. Pero las primeras cosas de las que habla Apocalipsis en el capítulo 21, las primeras cosas están afectadas por el pecado y por la obra de la justificación, la obra de Cristo Jesús en la cruz para solventar ese gran problema en el que el hombre se metió cuando pecó, cuando fue seducido por el enemigo y trajo toda esta serie de consecuencias, pero menos mal que vino el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando inicia su ministerio público, él comienza a enseñar con parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola. Bueno, es una forma de enseñanza a través de circunstancias, de eventos, de situaciones que tenían que ver con la vida cotidiana. Y ahí había una enseñanza. El Señor Jesucristo utilizó, se dice que más o menos unas 55 parábolas, de las cuales están diseminadas entre los evangelios, unos repetidos y otros, e inclusive se toma como puntos de parábola algunas frases que contienen esta intencionalidad de una enseñanza, no tan abierta, pero que sí debe ser recibida, y el Señor sí sabe cuándo se recibe esto. Porque con la parábola, ¿qué se perseguía? Lo más probable que tenía que ocurrir era que quienes se exponían a las enseñanzas de Jesús utilizando esta metodología de la parábola no entendieran. Y usted me dirá a mí, bueno, ¿y por qué lo hizo si no se iba a entender? Primero, para que se cumpliera lo que estaba establecido por los profetas en la antigüedad, cuando les dijo, estarán viendo pero no van a ver, oirán pero no van a escuchar nada. ¿Para qué? Para que se conviertan, entonces yo los salve. Eso es lo que anda buscando el Señor. Porque ¿cuál es el problema de las parábolas? El problema de las parábolas es que cuando el Señor llevaba a efecto la enseñanza, podría, si las hubiese llevado a profundidad, hubiera utilizado ya desde ese momento el método del evangelio, que no se podía hacer porque él todavía no había muerto ni resucitado. Pero vamos a especular un poco. Si él hubiese utilizado un método en el que eh, el intelecto del hombre quedara satisfecho, no iba el hombre a arrepentirse. Esto ocurre hoy todavía. A veces nosotros gastamos pólvora en Samuro, como dicen por allí. Gastamos pólvora en Samuro. ¿Cuándo? Cuando nosotros le predicamos a profundidad, le damos enseñanzas profundas a inconversos. Es más, el inconverso en un momento determinado queda acorralado por la multiplicidad de la explicación. Queda satisfecho su intelecto, se le explica, mas no se arrepiente. No se arrepiente. Porque tendría que esperarse el método del evangelio, porque la palabra de Dios que iba a acompañar al evangelista iba a ser más poderosa, puesto que Dios estaba morando o estaría morando en nosotros y nosotros íbamos a hablar siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios con las palabras basadas en la Biblia, en los hechos del Señor Jesucristo. Él nos diría a quién hablarle, cuándo no hablar o cuándo hablar. Entonces allí es mucho más efectivo. Pero para el momento del Señor Jesucristo, él utilizó la parábola. Entonces, muchas personas escucharon parábolas, explicaciones que, aunque tenían que ver con la vida cotidiana, muchas de ellas, enseñando acerca de ese reino, bueno, no entendían nada. Cuando se le acercaron los discípulos al Señor Jesucristo en reiteradas oportunidades, entonces fue cuando el Señor Jesucristo le dijo, bueno, a ustedes
sí les voy a revelar el asunto, sí les voy a decir, a ustedes sí les voy a explicar, pero a ellos no, para que oyendo no escuchen, para que viendo no vean, para que se conviertan, entonces yo los salve. Pero por ahora tienen que esperar que yo me muera, resucite, ascienda a los cielos, envíe el Espíritu Santo, entonces comience la era de la iglesia con esa ventaja de tener el Espíritu Santo de Dios morando en la vida de los hombres, para que entonces, aparte de eso, la gracia de Dios que nunca va a cesar, siga, es decir, preceda a la fe, porque la fe es la capacidad de creer. Esto lo abordaremos en una próxima oportunidad. Pero por ahora, el Señor Jesucristo comenzó a hablarles acerca del reino de los cielos, haciéndole comparaciones en medio de una parábola. Y es por eso que esta es la razón por la que el Señor Jesucristo citó muchísimas veces, hizo comparaciones, porque es que hay una lucha permanente. El reino de Dios se está estableciendo en los corazones de los hombres. Primero en el corazón, en la conciencia de los hombres. Y el hombre tiene que tomar la decisión. Pero para ese momento todavía el Espíritu Santo de Dios no podía morar en los hombres, porque no se había llevado al efecto la expiación, la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, esta es la razón por la que aparece primero eh, la, la levadura. Entonces, él enseña, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con la levadura? Bueno, el reino de los cielos es semejante a una mujer, vamos a suponer que esa sea la iglesia, a una mujer que ahora le corresponde la predicación del evangelio, a una mujer que va a tomar la levadura y la va a poner en 3 medidas de harina. ¿Qué va a pasar? Bueno, que va a sembrar la palabra del Señor guiada por el Espíritu Santo de Dios con el argumento de la justificación, más nada. Y entonces van a haber cambios radicales en las personas. Así como ocurre con una masa que tiene levadura, así va a ocurrir con las personas que se les predique. Bueno, pero el Señor por ahora les dijo acerca de la levadura en términos de una parábola. Y el Señor les dijo en otra ocasión, mire, el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. ¿Por qué? Porque, bueno, entonces les comienza a explicar por qué las semillas de mostaza tenían una particularidad, era una semilla muy pequeñita, pero cuando se sembraba iba a dar un árbol muy grande. Se está refiriendo a que cuando la palabra de Dios es sembrada, de allí va a surgir un poderoso árbol que representa que el reino de Dios estará creciendo, va a crecer en gran manera y muchas vidas se beneficiarán. Hablando de, por ejemplo, que las aves hacen nido en un árbol grande. Las aves no hacen nido en la hierba, sino en los árboles. Bueno, esa es más o menos la idea en la que el Señor Jesucristo hablaba acerca de comparaciones que les estaba haciendo a través de parábolas a aquellas personas de su tiempo para que entendieran de qué se trataba el reino de Dios, pero que el reino de los cielos, esa expresión, el reino de los cielos se refiere a ese proceso de instauración, se refiere a ese proceso que es Dios entre los hombres, pero los hombres tienen pecado, están afectados por el pecado, se transforma en una lucha. ¿Y quiénes tienen que arrebatar ese reino? Los que creen. Los que para ese momento tenían que creer en las palabras del Señor Jesucristo. Y es por eso que le dice, bien, hay otra lucha aquí presente. El trigo y la cizaña. Entonces el reino de los cielos es semejante a que a un hombre que trajo una y sembró una. Entonces le explica que el campo es el mundo, que las buenas semillas son los hijos del reino, que las cizañas son los hijos del malo, que el enemigo es el diablo, que la siega es el fin del siglo y que los segadores son los ángeles. Hablando de un proceso escatológico refiriéndose a el momento de la gran tribulación, el juicio de la gran tribulación del cual habla Daniel y que se explica en Apocalipsis desde los capítulos 4 hasta el capítulo 22.
Luego habla del tesoro escondido. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido que un mercader. Y luego habla de la perla de gran precio. Habla de que es semejante. Me gusta mucho esa parte, que el reino de los cielos es semejante a una red. ¿Por qué es semejante a una red? Bueno, porque dentro del plan de Dios, cuando se establece el reino de Dios, eso es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. Él se acercó. Entonces está contemplada el evangelismo, está contemplada la predicación, está contemplado a que mediante la predicación del evangelio, entonces venga la selección, sí, contribuya a la selección. Esto es de suma importancia. Todo esto es posible solamente por la fe. Todo esto es posible por la fe. Esta es la razón por la que estaremos hablando de la fe en un próximo encuentro y en el que yo aspiro que usted, mi querido hermano, mi querida hermana, mi amigo y mi amiga, que no está frente a su dispositivo por coincidencia, sino por providencia de Dios. Porque si ya no estamos utilizando las parábolas, que era el método que utilizó el Señor Jesucristo para traer una enseñanza que les hablara acerca de ese reino de Dios que estaba instaurándose ahí entre los seres humanos y que los seres humanos tenían el problema del pecado. Bueno, hoy estamos utilizando un mecanismo superior que es el evangelio del reino. Ya por eso es que nosotros no predicamos mucho acerca de parábolas, sino que basado en lo que hizo el Señor Jesucristo en favor de los seres humanos, sacrificialmente hablando, de entregar su vida en propiciación por los pecados de los hombres, de morir y resucitar para que nosotros muriésemos con Él, nos comprometiéramos con Él a que muriésemos al viejo hombre y resucitar para una vida nueva. Y que esa vida nueva solamente sería posible con la presencia del Espíritu Santo y alineándose con las guianzas, con el alinearse con la voluntad que está expresa en Dios. En el Evangelio entonces aparece, dentro del Evangelio está la dinámica de entender misterio. Por eso Pablo hablaba de misterio. Bueno, en las parábolas no hay misterio. Los misterios están en la dinámica del evangelio, porque los misterios están asociados a la voluntad de Dios. Lo que para ese momento no se entendía en los tiempos del Señor Jesucristo acerca de cuál sería la voluntad de Dios. Bueno, a través del método del evangelio se conocería la voluntad de Dios, que es lo que está hablando Pablo en su carta a los de Efeso, en su capítulo 1, versículos 9 y 10. Pero todo el capítulo 1, pero en el versículo 9 y 10 eh, está hablando es de que allí iban a estar misterios develados. ¿Por qué? Por la dinámica del evangelio, de que ya que tenemos el Espíritu Santo de Dios, Él iba a comenzar a enseñarnos y a guiarnos y llevarnos a toda la verdad y a toda la justicia. Esa es la razón por la que hay que hacer una diferencia entre lo que es el reino de Dios y el reino de los cielos. Eh, Repitiendo esto, el reino es una palabra que aparece en las escrituras cientos de veces, pero Dios ha querido darnos a entender desde hace mucho tiempo acerca de su reino, donde Él es rey, pero ese reino se ha venido manifestando gradualmente. Se habla entonces del reino de los cielos, porque el reino de Dios se acercó en la persona del Señor Jesucristo. Luego vendrá ese acercamiento. Será posible entonces que lo comience a vivir la iglesia. La iglesia tiene la posibilidad de comenzar a manifestar una vida de reino. Por esto es que en el monte de las bienaventuranzas, el Señor Jesucristo comienza a hablarle a aquellas personas de cómo sería la gente de reino.
la gente de reino. Entonces, nosotros hoy somos gente de reino y tenemos la posibilidad de que mediante las enseñanzas que nos da el Espíritu Santo de Dios, en términos de unos misterios develados, entonces nosotros podemos activar los principios en su momento que tienen verdades que lo sustentan en el tiempo y en el espacio para que se cumpla la ley de la fe. Eso es el Evangelio. En su momento también estaremos abordando esto con mucha sencillez. Bueno, eso intentamos cada vez para que usted pueda ser bendecido, para que usted pueda beneficiarse de esto que Dios le ha placido hacer conmigo y con otros, de que fuimos llamados para la enseñanza, para ser ministros de la enseñanza. Somos colaboradores, simplemente colaboradores, porque en el proceso también vamos aprendiendo nosotros de otros, porque es que Dios hizo promesas desde el pasado de que nunca faltarían maestros, nunca. Bueno, hoy tampoco. Dentro de la pentaunción está el misterio magistral, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere que entendamos. Por ahora nos detenemos en el comentario, no sin antes invitarles muy cordialmente para que usted pueda colaborar con este esfuerzo que se hace desde Vida TV. Usted puede suscribirse y darle pues like para que entonces podamos aumentar pues la forma en la que se hace posible que nosotros sigamos y muchas personas puedan seguir participando de escuchar lo que Dios pone como peso en nuestros corazones, para nuestra satisfacción, para nuestro gozo y para la bendición suya, para su edificación, consuelo y exhortación. Por ahora que el Señor me los continúe bendiciendo en sumo grado.